Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Agradecidos con Dios ahora que empezamos la sesión número 21. Realmente hemos recibido la bendición del Señor de llegar hasta acá y vamos a pedirle que Él siga iluminando nuestra mente y corazones para compartir y dándonos vida, para compartir las evidencias que apuntan que hay un Creador maravilloso que nos ama y, como veremos a lo largo de esta serie, que ha dado a su Hijo en la cruz a morir por nuestros pecados, para que podamos conocer a nuestro Creador y tener una relación de amor eterna con Él. Entonces esta serie tiene como objeto no solo dar a conocer la evidencia que apunta que hay un Creador, pero poder llegar a conocer al Creador. Vamos a pedir al Señor pues que bendiga esta sesión, que creo que va a ser de bendición para muchos y de gozo para tu corazón, si lo tienes abierto para la verdad y poder reconocer que hay un Creador que te ama, que no es el resultado de accidente. Acompáñame, por favor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de llegar a esta sesión número 21. Te rogamos, Padre, que tú bendigas este tiempo, que bendigas nuestra mente, nuestro corazón, tanto para transmitir la información como para poder entenderla, reflexionar y reconocer al Creador. Pero pedimos en nombre de Jesús. Amén. Una vez más, yo desaparezco de la pantalla central, estaré en una pequeña pantallita al compartir esta presentación con mis diapositivas en PowerPoint. Así que vamos a hacer eso, vamos a compartir, vamos a ir a la última diapositiva que estuvo presente y nos vamos ahora al tema de lo que declara la naturaleza, que es la sección que estábamos viendo en los últimos programas. Nos hemos quedado en lo que declara la naturaleza y dentro de eso de que el universo da testimonio del Creador, el cosmos, el orden del sistema solar, nuestra posición dentro de la galaxia y otros elementos que hemos visto en programas recientes. De acuerdo a Michael Strauss, doctorado en física nuclear de UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, muy famosa, tiene también un doctorado en física de alta energía de dicha universidad, hace trabajo de investigaciones en Suiza, en el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. De hecho, colaboró en un experimento usado en el descubrimiento del bosón Higgs. Este científico menciona que los parámetros físicos del universo están calibrados para la vida. El universo, dice, tiene una matriz de más de 100 parámetros físicos interrelacionados, precisamente calibrados. Imagínate, 100 parámetros donde cada parámetro depende de los demás para poder ser posible la vida en la Tierra. Esto es algo impresionante, menciona este científico. Desplace un poquito cualquiera de estos parámetros y la vida no pudiera ser posible. En otras palabras, la vida es como un rompecabezas donde todas las piezas tienen que estar en su lugar y si falta una de ellas o está dañada, pues no se forma el rompecabezas. Es una innumerable cantidad de parámetros físicos interrelacionados y perfectamente calibrados para la vida, si no la vida no pudiera existir. Consideremos, por ejemplo, el electromagnetismo. Tenemos acá en forma representada los electrones de color azul como partículas girando alrededor del núcleo, donde tenemos los protones y los neutrones color negro y los protones color rojo. Bueno, si la fuerza de atracción entre los protones, que son positivos, y los electrones negativos, esa fuerza electromagnética fuera menor, entonces los átomos no pudieran compartir electrones porque los protones no retendrían a los electrones. De manera de que al no tener los protones, los electrones en sus órbitas no pudieran compartir electrones, que es lo que forman las moléculas. Al no haber moléculas, no pudiera haber vida, porque la vida está formada por moléculas complejas. Y si la fuerza fuera mayor, los protones atrajeran más fuertemente a los electrones, entonces no compartían los electrones con otros átomos. Las moléculas se forman cuando tienes átomos que comparten los electrones entre ellos, pero si la fuerza es muy fuerte no compartirían esos electrones y de nuevo no se formarían moléculas y no pudiera haber vida. Está calibrada la fuerza electromagnética de los protones con los electrones en el valor necesario para que pueda haber moléculas complejas para la vida.
Veamos la fuerza nuclear. Tenemos acá protones simbolizados con bolitas rojas y los neutrones. Bueno, los protones con protones, hay varios protones en los átomos, en algunos átomos, en la mayoría, y al haber varios protones, tienes en el núcleo que tienes los protones que son positivos y tendrían que repelerse con una gran fuerza porque están muy cerca, pero hay una fuerza mayor que los retiene, que es la fuerza nuclear, que es mayor que la fuerza de repulsión que existe por ser positivo con positivo. Ahora, si esta fuerza nuclear fuera menor, un 2% menor, con que fuera simplemente 2% menor esta fuerza, solo existirían protones. Y al existir solo protones, quiere decir que solo existiría el átomo de hidrógeno. Y si solo existe átomo de hidrógeno, no puede haber otros átomos, no pueden haber moléculas, no puede existir la vida. Si la fuerza fuera 0.3% mayor, los protones atraerían otros protones, no existiría un protón solo, no existiría el hidrógeno, que es un protón solo, y al no existir hidrógeno no existiría agua, no existiría la vida. Sin hidrógeno o solo con hidrógeno, no hay química necesaria para la vida. Con que la fuerza nuclear fuera menor al 98% o mayor al 0.3%, no habría vida. Está calibrada perfectamente para la vida. Consideremos los estados básicos de la materia: sólido, líquido, vapor. Sólido, podemos tener un metal que está frío, no se le pone calor y está en estado sólido. Le pones calor, lo haces líquido, lo derrites, o puede estar en forma de vapor, le pones más calor. Claro, entre mayor es la temperatura, los átomos se mueven con más energía y esa energía los mantiene separados y por lo tanto cambia su estado físico. Claro, entre mayor temperatura la densidad es menor. ¿Por qué? Porque se empaca más abiertamente los átomos. Tenemos acá, por ejemplo, en el estado sólido, donde cuando no hay suficiente energía, los átomos se pueden acercar más unos con otros y compactarse, y una unidad de volumen pesa cierta cantidad. Pero si le pones calor, los átomos empiezan a moverse con energía, con más energía, y se desplazan más, entonces caben menos en la misma unidad de volumen y pesa menos, su densidad es menor. Y si le sigues añadiendo calor, pues la densidad es mucho menor. La densidad de un vapor es mucho menor que la densidad de un sólido. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esta información básica es necesaria para entender un hecho impresionante en la creación de Dios para la vida. Tiene que ver con el agua y con el hielo. La densidad del hielo y del agua. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos la temperatura, tenemos acá de 0 a menos 150 grados centígrados, el agua a 0 grados centígrados se congela, y vemos que en la medida que se desplaza hacia la izquierda, que aumenta, se enfría más el agua, o sea, baja la temperatura, lo que ocurre con la densidad es que la densidad aumenta. Vemos en el axis de la derecha, vemos la densidad de 910 kilogramos por metro cúbico a 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando tú aumentas la temperatura, pues los átomos se mueven más y ocupan más espacio, y por lo tanto disminuye la densidad. Y en este caso, como vemos, al ser más frío, pues se compacta más y aumenta la densidad. Claro, de 0 a menos 150 grados centígrados vemos ese fenómeno. Pero algo pasa muy interesante. Veamos la gráfica de arriba, donde tenemos de 0 a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados el agua está líquida, pero cuando vas bajando la temperatura a 0, se congela a 0 grados. Aquí tenemos la flecha que muestra el agua yendo de 4 a 0 grados. A 0 grados se vuelve hielo. En este caso, vemos una
comportamiento contrario. En vez de aumentar la densidad al disminuir la temperatura de 4 grados centígrados a 0, la densidad disminuye. ¿Por qué es eso? Es un comportamiento anómalo. Bueno, la estructura del agua es afectada por los enlaces de hidrógeno, que producen una estructura menos densa a los 0 grados y a los 4 grados. Como resultado, el hielo flota sobre el agua, que es contrario a los demás líquidos. Es un comportamiento anómalo en el agua. Al congelarse el agua, las moléculas forman una estructura cristalina mantenida por los enlaces de hidrógeno. La orientación de los enlaces causa que las moléculas se separen más, formando así una estructura menos densa. Aquí tenemos una representación de las moléculas de agua, de varias moléculas de agua. Tenemos en el centro el átomo de oxígeno de una molécula de agua y 2 átomos de hidrógeno. La molécula del agua es H2O. Ahora, vemos que el oxígeno es más electronegativo y tiende a jalar el electrón del hidrógeno, y al jalarlo se vuelve más negativo, se polariza negativamente, y el hidrógeno al desplazar su electrón hacia el oxígeno, el hidrógeno se carga positivamente. Y lo mismo pasa con el otro hidrógeno. El oxígeno, al estar jalando el electrón de cada hidrógeno, se carga negativamente. Vamos a regresar. Se carga negativamente el oxígeno, y tenemos entonces que el oxígeno cargado negativamente, polarizado negativamente, y el hidrógeno positivamente se atraen. Y esto es lo que se llama un enlace de hidrógeno. Aquí tenemos el oxígeno con el hidrógeno con un enlace. No es que comparten electrones, sino que es por atracción polar, pero es un enlace real. Y ese comportamiento hace que se orienten las moléculas de agua de esta manera, y esta orientación causa que las moléculas se separen más de lo que estaban en su estado líquido, y al separarse más disminuye su densidad y produce entonces el hielo una estructura menos densa, de menor peso. Y gracias a esa propiedad del agua, los lagos y los mares se congelan en la superficie formando una capa aislante que protege a los animales y plantas acuáticas, evitando que se congelen y mueran. O sea, el agua va enfriando, y cuando ya se congela y se convierte en hielo, como la densidad es menor, en vez de hundirse, flota, y ese hielo sirve como un aislante que protege el resto del agua para que no se congele. Como resultado, el agua no se congela totalmente, y los animales en los lagos y en los mares pueden sobrevivir. Y el ser humano puede pescar, aun cuando se congelen los lagos. Aquí tenemos a un joven que ha hecho un hoyo en el hielo de un lago congelado y ha podido agarrar su pescado. Como dijo Job, en Dios están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. La evidencia es clara: las leyes naturales, el cosmos, nuestro sistema solar, nuestro planeta, están diseñados para abrigar vida en la Tierra. Aún la estructura del agua tiene un comportamiento especial que permite la vida en los mares y en los lagos cuando enfrían. Esto no lo vemos en otros lugares. Hemos visto cómo la Tierra está en un lugar ideal dentro del sistema solar, y el sistema solar en un lugar ideal dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y así vemos que otros planetas no tienen vida. Hay tanta fanfarria y bulla de que van a encontrar vida en otros planetas, y no va a ser así. En Marte vemos que es un planeta sin vida, a pesar de todo el deseo de los evolucionistas de hallar vida. Recuerdo en 1998 un artículo de prensa asociada que decía: meteorito de Marte no contiene indicios de vida. Interesante el artículo. Decía que los científicos estaban equivocados cuando pensaron que una roca de la Antártica contenía evidencia sugiriendo vida en Marte, de acuerdo a 3 artículos en una revista acerca de meteoritos.
Me llama la atención que cuando salió el anuncio de que habían encontrado un meteorito que tenía indicios de vida y era un meteorito de Marte, hubo mucha bulla en los medios de comunicación. Pero cuando salió el artículo de que estaban equivocados, pues no vi la misma información desplegada con tanto entusiasmo ni con tanta visibilidad. Y esa es la cuestión. Los medios de comunicación a veces ponen noticias que la gente quiere oír, sobre todo cuando tiene que ver con evolución, rápido alimentan esas noticias, pero si niegan la evolución, esos artículos generalmente no son muy publicados. El artículo decía, se cree que la roca fue arrancada de la superficie marciana con un golpe hace unos 15 millones de años y aterrizó en el hielo antártico hace unos 13.000 años. Fue descubierta en 1984. O sea, hallaron una roca en meteorito. Un meteorito lo descubrieron en 1984. Y supuestamente al hacer algunos estudios encontraron algunos rasgos que parecía que eran indicios de vida. Después se dieron cuenta que no era así. Pero es interesante como el artículo dice, se cree que la roca fue arrancada de la superficie marciana. ¿Cómo saben que ese meteorito viene de Marte? ¿Es acaso la composición de ese meteorito exclusiva de la composición de Marte? ¿Cómo no sabemos que en otros lugares existe esa misma composición? Y luego dice que fue arrancada de un golpe hace 15 millones de años. ¿Cómo saben que fue arrancada hace 15 millones de años, que han dado 15 millones de años en el espacio? ¿Cómo pueden saber eso? Y que aterrizó en el hielo antártico hace 13.000 años. Bueno, los métodos de datación para determinar que ese meteorito está en una zona que tiene 13.000 años de antigüedad, pues es cuestionable y veremos posteriormente cómo los métodos de datación tienen serios errores, los que usan los evolucionistas. Pero vemos acá, pues, cómo los científicos estaban equivocados al pensar que el meteorito tenía indicios de vida. De nuevo, ¿cómo pueden saber que salió de Marte hace 15 millones de años? Todo es especulación. Y la atmósfera marciana, basada en hechos, es 1% de la atmósfera terrestre. Es muy rara. Esto es basado en estudios recientes, actuales, a través de las naves que han enviado a Marte. La atmósfera terrestre tiene un 21% de oxígeno. La marciana 0.1% de oxígeno. No tiene mucho oxígeno para la vida. De hecho, el artículo publicado en el 2013 por Elizabeth Landau en CNN decía, es mucho más rara que la atmósfera de nuestro planeta y la mezcla de ingredientes no es amigable a los organismos vivos que conocemos. Hay múltiples evidencias de diseño. Pongamos atención a lo que viene, que creo que es fascinante. Abramos los ojos y consideremos algunas más de las ya vistas, de las evidencias ya vistas. La metamorfosis de la mariposa es una obra maravillosa de ingeniería que muestra sabiduría, creatividad y poder asombroso, atribuible solamente al grandioso Dios y creador del universo y la vida. Vamos a evaluarlo, vamos a considerarlo en las próximas diapositivas. Aquí tenemos una mariposa poniendo sus huevos. Ahora, cada especie tiene sus peculiaridades. Esta es una mariposa monarca poniendo sus huevos. Este es el huevo de una mariposa monarca. Cada especie tiene su peculiaridad, como mencionamos. La monarca pone un huevo por hoja para que sus orugas bebés tengan suficiente comida. Tiene un apetito voraz. Bueno, después de 3 a 6 días de haber puesto el huevo en la mariposa, nace la oruga que se abre paso comiéndose el cascarón del huevo y luego se alimenta de él. Aquí
lo vemos a una oruga ya bastante grande alimentándose, pasa de 9 a 14 días devorando lo que tiene a su alrededor y va creciendo. Aquí la tenemos. Notemos que tiene pseudopatas, no son patas normales, por decir así, se arrastra con ellas y tiene una boca masticadora. Note bien que ahí está masticando, devorando. Y es importante entender que la oruga no tiene capacidad de reproducción. Es decir, si la oruga no tuviera la capacidad de convertirse perfectamente en una mariposa, ahí se acabó la especie, porque las orugas no se reproducen. Increíble, impresionante. Al cabo de los 14 días empieza su proceso de transformación. Forma una crisálida si es mariposa o se envuelve formando un capullo si es palomía y adhiere a una hoja para entrar al proceso de metamorfosis, de transformación. La metamorfosis de la mariposa. Cuando la oruga de la mariposa está lista para el proceso de transformación, produce un hilo de seda del cual se cuelga de una hoja. Su piel se vuelve su envoltorio para el proceso de metamorfosis en que sus órganos originales se transforman, se destruyen para formar nuevos órganos. La oruga de la mariposa en proceso de metamorfosis se llama la crisálida. La oruga del Bombyx mori, del gusano de seda, la oruga de palomía, se envuelven con hilo de seda, formando un capullo para entrar en el proceso de metamorfosis. Aquí tenemos una oruga envolviéndose en un capullo y vea el hilo, vea cómo se jala y cómo se detiene y cómo le aguanta ese hilo todo ese peso y resiste. Es impresionante. Es impresionante la resistencia a la tensión del hilo de seda para soportar todo el peso de la oruga y su envoltura. Díganme si no es impresionante. ¿Quién le enseñó a la oruga cómo hacer su envoltura? Si se convierte en un capullo. ¿Quién les dijo que necesitaba encerrarse en una sala de operaciones aislada para protegerse del medio ambiente exterior, para entrar a un proceso de transformación? ¿Quién le advirtió que necesitaba hacer eso? ¿Cómo supo cuándo tenía que empezar a formar el capullo para empezar su metamorfosis? ¿Quién le instruyó? ¿Quién diseñó hilos tan impresionantes? El hilo de seda producido por la oruga es más fuerte que el hilo de acero por peso. El hilo de seda de la oruga del Bombyx mori tiene un diámetro menor a 1 milímetro. Es más fuerte que el acero por peso. Y se produce en sus glándulas salivales y produce más de 1 kilómetro de hilo para formar su capullo. Comparemos el hilo de seda con el acero. El acero tiene una resistencia a la tensión de 60.000 psi, 60.000 libras por pulgada cuadrada. Si tienes un pedazo sólido de acero de 1 pulgada por 1 pulgada, si es cuadrado y lo quieres romper, se requieren 60.000 libras. Bueno, el hilo de seda, si tuvieras un hilo de seda de esa dimensión, requeriría 70.000 libras por pulgada cuadrada. Es más fuerte que el acero. Su elongación es similar, aunque he visto literatura que menciona que el hilo de seda puede ser bastante más elástico. Y la densidad es casi 7 veces mayor del acero que el hilo de seda. O sea, el acero pesa 7 veces más. El hilo de seda es más liviano que el algodón, pero más fuerte que el acero. Qué impresionante. Dios ha diseñado maravillas en el mundo natural, hilos diseñados para su función. El hilo de seda de tela de araña es más fuerte que el acero también. Y es más fuerte que el hilo del gusano de seda.
y su diámetro es 3 milésimas de milímetro, que puede llegar a medir 8 milésimas de milímetro, es una nada, de manera de que los insectos que andan volando no se dan cuenta, no lo ven y quedan atrapados en esa trampa, en esa tela de araña. ¿Quién le enseñó a la araña a tejer su trampa? Mira qué maravilla de trampa. Qué diseño más maravilloso, y la araña no queda atrapada en ella. Es impresionante, la araña no es atrapada en la trampa, pero sí atrapa todo lo que pasa por eso. ¿Quién le explicó el propósito de su hilo a la araña? Amigo, todo esto muestra el poder de Dios. Y dijimos que la mariposa no forma un capullo, sino que ella misma forma a través de su piel una envoltura. Y durante un proceso asombroso dirigido por el ADN de la célula, los órganos y estructuras de la oruga, de la mariposa, se transforman en nuevos órganos y estructuras. La duración del proceso de transformación de la oruga depende de la especie y las condiciones ambientales. El proceso de la mariposa monarca dura de 8 a 15 días, al cabo de los cuales sale una bella mariposa. Aquí vemos una mariposa saliendo de su envoltura. Asombroso pensar que de una oruga que se arrastra a través de un proceso resulta una mariposa que vuela. ¿Cómo puede ser la casualidad, la explicación de esto? Es totalmente absurdo pensar que la casualidad puede convertir una oruga en una mariposa. Todo está diseñado en el ADN, no solo el diseño de la mariposa, pero el proceso, la dirección del proceso, de las etapas en las que se tiene que llevar a cabo esa transformación. Y hay enorme diversidad de mariposas de bellos colores, y por cierto, los colores no son producidos por pigmentación, sino por la microestructura de las alas de la mariposa, que producen un efecto óptico de interferencia de las ondas electromagnéticas visibles. Y no es por pigmento, es otro efecto impresionante. Y vemos los distintos diseños, maravillosos diseños, simétricos también, qué precioso. Es una transformación radical de la oruga a la mariposa. La oruga, como vimos, tiene una boca, mastica. La mariposa tiene un tubo chupador. La mariposa tiene alas y tiene patas. Vemos que la oruga tiene pseudopatas, se arrastra. La mariposa tiene 6 patas segmentadas, precisas para su funcionamiento. Se arrastra la oruga y, como dijimos, la mariposa tiene alas para volar y vuela. La oruga no se reproduce, la mariposa se reproduce. Es una transformación radical de la oruga a la mariposa. De una oruga, una linda mariposa. Observa sus patas frágiles pero perfectas, muy distintas a las de la oruga. Su tubo chupador para extraer el néctar de las flores, distinto a la boca masticadora de la oruga, y sus alas hermosas con las que puede ir de flor en flor. La mariposa es una creación maravillosa de un Dios asombroso.
efectivamente, así como la oruga se arrastra en el suelo y necesita una transformación, ella no se puede transformar por su propio esfuerzo. Es el ADN que está implantado en su célula la que hace todo el efecto del transformador. Y solo una transformación radical puede levantar al ser humano del lodo del orgullo, del egoísmo, la codicia, la mentira, el engaño en la que se arrastra, y elevarlo al plano elevado que refleje la imagen de Dios a la cual fuimos originalmente creados y que lo vemos en la persona de Jesucristo sin mancha. La oruga no puede hacer nada por sí sola para transformarse. Es el ADN que está en ella lo que hace el proceso transformador. El ADN se encarga de dirigir los procesos necesarios para realizar la transformación radical. El ADN se encarga de dirigir los procesos que transforman una oruga que se arrastra en la tierra a una hermosa mariposa que vuela sobre los campos y disfruta del néctar de las flores. De oruga que se arrastra a mariposa voladora. De la misma manera, el ser humano no puede transformarse a sí mismo, no puede redimirse de su condición perdida por sí solo. Necesita un Salvador que implante el ADN espiritual para llevar a cabo dicha transformación. Ese ADN espiritual es la palabra de Dios y particularmente el Evangelio, que al creerlo produce una transformación radical en el ser humano. Pablo escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y ese pecado entró en el jardín de Edén cuando Adán y Eva pecaron. Entró la corrupción moral, además de la corrupción física al universo. Y nacemos con una naturaleza pecadora. Y Pablo, reconociendo eso, dice: miserable de mí. Cuando veo la ley de Dios, veo que es buena, pero no puedo cumplirla. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Y dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesús nos libera a través de su palabra. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos reclamaron y dijeron: ¿cómo seremos libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dijo: en verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Jesús está diciendo que Jesús es el único que puede liberarnos, y nos dice que es a través de su palabra. Si permanecéis en mi palabra, entonces sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se necesita una transformación. Pedro escribió: habéis nacido de nuevo. Le está escribiendo a aquellos que recibieron a Jesús. Habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En el Evangelio de San Juan leemos que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Entonces, nacemos de nuevo al recibir a Jesús en el corazón. ¿Cómo puedes recibir a Jesús en el corazón? Recibiendo su palabra. Jesús dijo: la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo: en verdad te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es esa palabra la que hace al ser humano nacer de nuevo, una nueva transformación. Aquí tenemos la imagen de Jesús hablando con Nicodemo. Esa es la historia que leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, donde Nicodemo era un fariseo prominente entre los judíos, miembro de la junta que gobernaba Israel. Y llega Jesús de noche y le dice: maestro, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús, en vez de alimentar el orgullo de Nicodemo, le dice: Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dice, ¿cómo puedo un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer por segunda vez? Y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. No os sorprendáis que os haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Nacemos de agua y de espíritu. Bueno, salimos del líquido amniótico de nuestra madre, y la palabra de Dios también es agua que nos lava, y el espíritu es esa palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra que ha hablado son espíritu y son vida. Y esa palabra está presentada en forma que da vida en el Evangelio. Pablo escribió sobre eso. Bueno, Juan dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al creer en Jesús, que Él es el Salvador, al poner tu fe en Él, tienes vida eterna. Y es importante entender que entonces la vida eterna está al poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y esta vida eterna está a recibir la palabra del Señor. ¿Qué palabra? Pablo escribió en el libro de Romanos, la palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque todo el que cree en Él jamás será avergonzado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esa palabra, ese mensaje está cerca de ti, de tu boca y de tu corazón. La estamos proclamando ahora. Y si tú crees que Jesús resucitó de la muerte y que vive, porque tú no vas a recibir a alguien que está muerto, tienes que creer que vive, esa es su palabra. Si tú crees que resucitó de la muerte y crees que vive y lo haces Señor de tu vida, es decir, dispuesto a seguir y obedecerle, serás salvo. Entonces vemos que el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento, esa transformación, la hace el ADN espiritual, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio que te acabo de compartir. Pablo mismo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, te hago una invitación, porque realmente todos nosotros hemos pecado, dice la palabra. Todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios, del estándar de Dios. Ahora Dios ofrece darnos su Espíritu Santo, darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, donde ya no estamos obsesionados por el yo, ya no estamos viviendo por el yo, pero estamos viviendo para amar a Jesús y recibir su amor y amar a los demás y servir a los demás. Es una vida totalmente distinta. Ya no estamos levantando nuestro propio trono, sino que exaltando al que está en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una vida distinta. No quiere decir que no fallemos a veces. Pablo nos dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la naturaleza pecadora es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, se oponen el uno al otro para que no hagáis lo que deseáis. Entonces hay una lucha que va a haber entre ti, entre tu naturaleza pecadora y el Espíritu que Dios da a los que reciben a Jesús, pero siempre salimos victoriosos. Podremos tropezar, pero el Señor nos levanta y su sangre en la cruz nos lava de todo pecado, de manera que caminamos ya no con un espíritu de culpa, sino entendiendo que somos perdonados y queremos caminar en rectitud porque amamos al Señor. Podremos tropezar a veces, pero caminamos en la dirección correcta y apasionados por servir a nuestro Señor. Quiero invitarte entonces a que recibas a Jesucristo. Ora conmigo y recibe a Jesús. Y Él cambiará tu vida. Te dará una metamorfosis al recibir tú la palabra que estoy compartiendo. Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llame.
Así que te invito a que recibas esa promesa del Espíritu. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente pago por mis pecados. Y hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dame tu Espíritu para poder entender tu palabra y caminar en tu camino. Y lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor te bendiga. Quiero volver a la presentación porque quiero compartir la última transparencia. Vamos a compartir a donde me quedé. Acá. Y ahora vamos a ir a la siguiente transparencia o diapositiva. Aquí terminamos la sesión número 21. Ahí dice la número 20 por error. Somos imperfectos. Gloria al Señor. No te pierdas la número 22, pero te recomendamos nuestros recursos disponibles en la página de vela.com. Ahí tenemos bastante material que tú puedes bajar gratis. Es sin costo alguno, y puedes ver también en amazon.com información y libros que tenemos de nuestra organización. Por supuesto, en el vela.com puedes bajar la información gratis. Continuaremos con la sesión número 22. Hemos terminado acá la sesión número 21. Le damos gracias al Señor que tú nos has acompañado en esta sesión. El Señor te bendiga. Espero que nos acompañes en la próxima, la número 22. Y si no has visto las anteriores, te animamos fuertemente a que lo hagas. El Señor te bendiga. Aquí terminamos nuestra presentación. Hasta pronto.